Hola, ¿qué tal? Vamos a reseñar la partida de Kafka. Bueno, se ha prometido una serie de vídeos, ya lo sé, he hecho recordatorio, etcétera, pero en fin, que tengo una vida bastante complicada y con mucho tiempo, poco tiempo, y los libros pendientes ya los iré releyendo, estudiando, los publicaré, no os preocupéis, que ya os hice una lista. Vamos a ver la partida de Kafka y luego tengo otros libros pendientes o sea, otro vídeo pendiente de Kafka que es de psicoanálisis, de varias cuestiones del psicoanálisis, que también lo voy a hacer, el de Eric Fromm, etcétera, etcétera. No os preocupéis, a quienes pocos me lean, me escuchen, que diga, o me vean, y esto pues, lo tengo prometido, tiempo al tiempo, ¿vale? Tenemos toda la vida por delante, como aquel que dice. Sin enredarme más, vamos a la partida, ¿vale? Porque esto es un mini relato, un mini cuento y bueno, es muy importante comprender el final parabólico y lógico o no. A veces tiene una trascendencia, un significado trascendente, a veces lo tiene inmanente. Yo soy de esa partidaria de esa teoría, aparte del psicoanálisis y de aplicar concepciones surrealistas y existencialistas a los textos, a la narrativa de Kafka, porque puede tener varias vertientes, su significación, su sentido de la obra, etcétera, sean novelas cortas, relatos breves o minicuentos, como en este caso. Entonces, minicuento o minificción es así como lo han querido englobar desde varias corrientes de crítica literaria. Yo me he documentado un poco, entonces voy a procurar ser breve. Sabéis que siempre me enrollo, pero bueno, hay varias cosas que se conjugan, que es el estilo, la intensidad, la brevedad y la economía lingüística para conformar la estructura del minicuento. Si se puede considerar minicuento al Kafka, a los cuentos que tienen menos de tres cuartillas de extensión. Entonces, la intensidad consiste en, bueno, eliminar todas las ideas subjetivas e intermedias. El narrador nos va acercando a lo contado de manera directa. Hay varias características dentro de la caracterología del minicuento que suelen tener en cuenta. Aparte del final hiperbólico o alegórico que siempre suscita Kafka en sus escritos, sean minicuentos o novelas cortas. En los minicuentos se aprecia mucho más porque hay una economía lingüística con pocos caracteres y entonces en tan prodigiosa concentración lingüística se dice mucho. Y eso es lo maravilloso que tiene Kafka. En concreto porque tiene especificidades. No es un minicuento al uso dentro de la fábula, por ejemplo, o del cuento. Es una vertiente del cuento de la fábula, el minicuento. Es brevísimo y en pocos caracteres se concentra. Es la expresión concentrada de una obra peculiar, inigualable, inédita, asombrosa. Porque los finales a veces son abiertos, a veces son inconclusos. El psicoanálisis diría, que no es el caso ahora de analizarlo psicoanalíticamente, que es una expresión de deseo no consumado o de postergación del deseo. En este caso, la libertad se consigue o no, se deja en un impasse. Y ahora explicaré, os voy a leer también el relato porque es muy breve, lo pondré por escrito también. Y para caracterizar todo esto, pues nos vamos a ir a la definición, que la voy a buscar y la voy a leer textualmente, de una web que he encontrado magistral. Catalogaremos como minicuento o minificción el texto narrativo de ficción escrito en prosa cuya brevedad no excede los 3/4 de cuartilla, en concreto, que posee una gran condensación y economía verbal, cuyo final es muy intenso y donde la acción debe imperar sobre los demás. Hay elementos y componentes concretos. Por ejemplo, un rasgo muy peculiar, y en Kafka sobre todo, es que o no pone nombres a los personajes o los pone con una inicial, como K en el proceso. O como en este caso, que no tiene nombre el protagonista, que es un hacendado, parece ser. La localización de la topología del lugar no está definida, son establos, eso sí que lo dice, pero no dice si es una hacienda, un castillo, una mansión, un terreno.
hay una desgeolocalización de la acción y del tiempo. El tiempo es indefinido, la acción es indefinida. Es un minicuento abierto con un final parabólico, como los que Kafka suele hacer. Pero, en fin, yo diría más. Yo diría que el objeto y el sujeto, en este caso el protagonista, que puede ser uno o dos, en el caso de la partida, es el hacendado, el señor, el caballero que tiene una hacienda que parece que está bien situado, es pudiente, tiene un criado, sería el objeto, el criado, porque es el canalizador para conseguir la libertad, para conseguir irse de allí, que es el objetivo fundamental, es el contenido funcional, que puede haber uno o dos, en ese caso el deseo de libertad y el deseo de irse, o el de montar a caballo, que se pueden interponer, el uno al otro superponer. Y no quiero extenderme mucho, pero decimos que el objeto es el criado porque ni entiende lo que quiere decirle Kafka, que eso también le ocurría con la familia de Gregorio Samsa, ni le entiende ni escucha el sonido, ¿vale? Entonces, la decisión de partir es montar a caballo y da explicaciones para ello. Ahora os leeré el cuento para que se entienda un poco más. Lo voy a leer porque es breve, si no lo escribiría. Dice así, para que os quede más claro, la explicación que os estoy dando, si no partimos del texto en cuestión, pues es complicado de entender, a no ser que lo busquéis por vuestra cuenta. Ordené la partida, ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta, que es lo que el criado no oye. Cuando le pregunté a Kafka, él sí, y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va el patrón? No lo sé, le dije, simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí nada más es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta? Preguntó. Sí, repliqué, te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta. O sea, la acción se convierte en el principal artífice de la argumentación, más que el propio personaje o el propio objeto, canalizador, que es el criado, del cual se quiere valer el protagonista, que no tiene nombre, ni el criado tampoco, y el caballo tampoco. Son indefinidos, volátiles, casi espirituales, porque principal medio de la cuestión es que es la acción la que tiene preponderancia aquí en este mini cuento. Y el final es inconcluso, es una aporía, digamos, un poco, ¿no? No se sabe muy bien cómo va a acabar, si va a conseguirlo, al final se va a ir, si no se va a ir, etc. Y esta incertidumbre e impredecibilidad es lo que caracteriza a muchos cuentos de Kafka. Entonces, ¿cómo se puede conseguir en tan poco caracteres, en tan poco espacio de significación, de significante significado, de sentido del texto, una maravillosa historia como esta, tan concisa y tan breve, y donde se dice muchísimo? Pues si vamos al sentido trascendente, lo podemos asociar, como muchas otras veces se ha hecho, y muchas corrientes lo han hecho, a la propia vida del artista, del escritor, el ansia de libertad, ¿vale? Los personajes son los que causan o sufren acontecimientos, pero la acción es la principal protagonista. Entonces, en la partida el sujeto es el hombre que desea partir, y el criado es el objeto canalizador de esa partida, pero que ni lo entiende ni escucha la trompeta. Está ajeno a todo. Hay un problema de comunicacionalidad, de comunicación, de falta de comunicación, como en muchos otros relatos. Y los sujetos y los objetos están en una estrecha relación entre sí, ¿vale? De hecho, se pueden fusionar o pueden intercalarse. O un sujeto se puede convertir en objeto. El caballo, por ejemplo, es un objeto que se puede convertir en sujeto porque aunque no es antropomórfico, no es humano,
y tampoco se ha convertido el hombre protagonista de la hacienda, el que quiere irse con el caballo en caballo, como en la metamorfosis de Gregorio Samsa y la cucaracha. No ha sido así, no ha habido una animalización, una personificación del animal convertido en humano o un humano convertido en animal, pero es otro objeto. Y también se puede convertir en sujeto porque no se sabe muy bien a qué nivel está puesto el protagonista, si es más importante el hacendado para conseguir la libertad o es el propio caballo el representativo de la libertad como objeto. Y eso es muy funcional. Es un contenido funcional que pueden haber dos temas aquí, o dos subtemas, un tema y un subtema. El afán de libertad de escapar y el afán por montar a caballo. Es lo que yo veo. El anonimato topográfico también es muy importante porque no se establece un lugar específico de vital para el protagonista y para los personajes que aparecen allí. Solo se dice que está en un establo. Eso explícito, lo único explícito que existe. El tiempo y el espacio, entendiendo por tiempo la sucesión temporal que hacen transcurrir los acontecimientos, pues no es un tiempo, es anacrónico, no tiene un principio y un final. No se dice tal suceso ocurrió tal día, transcurrió tanto tiempo, etc. Al final finalizó porque él terminó de irse, no hay una acción conclusa. Y luego la indefinición en el tiempo también es el tiempo real de la acción, eso es lo que sí que lo sabemos. Pero hay una indefinición también muy variopinta, porque la acción está clara. Yo creo que la acción, la propia función, supera al objeto y al sujeto. El afán de libertad como arquetipo, yo creo que es lo más importante en este minicuento. Estas características pues hacen que sea un cuento muy peculiar. Yo creo que es muy diferente al resto de minicuentos o novelas cortas, porque su sentido trascendente pues está superado por el inmanente. O yo creo que hay una conciliación entre los dos. Yo soy partidaria de esa teoría, de la inmanencia y de la trascendencia. Está ligada al psicoanálisis, pero también se puede interpretar como caracterología para explicar los rasgos que pertenecen al minicuento. En este caso, los minicuentos kafkianos. No hay un acontecimiento funcional claro. No se sabe por qué se quiere ir, no se sabe por qué aparece el caballo y lo quiere montar, no sabemos por qué no oye la trompeta, no sabemos por qué aparece esa trompeta. Esas paradojas parabólicas y lógicas que no tienen un sentido trascendente cotidiano, al mismo tiempo que es cotidiano desde el punto de vista inmanente, porque los acontecimientos son los que son directos, pues es lo que refleja esos rasgos fragmentarios que se superponen unos a otros, y aunque en este caso es muy breve el cuento, sí que es verdad que pertenece a contigüidades diferentes. Primero, el hombre pide montar el caballo, que el criado le prepare el caballo. El criado se niega, por tanto, hay un complejo ahí de voluntad, de poderse cumplir la voluntad del que es más rico. Luego la libertad se queda trascendida porque queda inconclusa o postergada. Y las temáticas de la obra de Kafka son siempre las mismas. La imposibilidad de comprender la verdad, la culpa, la ley, el estar sobre la ley o por debajo de la ley, dentro de la ley y fuera de la ley al mismo tiempo, la soledad, la búsqueda de una salida. Si nos fijamos,
Siempre hay habitáculos, habitaciones, la topología son habitaciones o compartimentos estancos o sitios muy cerrados y herméticos de los que él siempre intenta salir al exterior. En la metamorfosis también se ve claramente como hay contiguas habitaciones y se relaciona con los familiares a distancia y siempre escondiéndose para que no le vean. Bueno, pues sacar conclusiones de estos cuentos o minicuentos es muy complicado y puede dar lugar a diversas interpretaciones. Yo he sacado esta, no he querido aplicarlo al psicoanálisis porque voy a hacer una entrada del psicoanálisis muy profunda, sobre todo ligada a la carta al padre, y desde ahí pues someteremos a debate si queréis hacerme comentarios o si simplemente queréis analizar cosas o valeros esta web para analizar cosas de lo que es el complejo de castración, el complejo de Edipo, la edipificación de la familia, el padre ausente, el padre de Lacan, el padre del tótem y tabú, el padre homogeneizado, edípico, normativo, etc. Ya hablaremos de ello. Hasta aquí, pero no será muy largo, ya es 16. Siempre me paso de tiempo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Seguiremos con Kafka y también con los libros pendientes. Chao, un saludo y gracias por escucharme. Un placer.